Hola, buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos pues presentando este podcast Papá Sin Manual. Muy contentas por tener la oportunidad de compartir con ustedes otro tema que sabemos que al igual que los demás va a ser de gran ayuda y gran edificación para la familia. Cindy, ¿cómo me le va? Gracias a Dios, muy bien usted. Qué dicha. ¿Y usted, Vani, cómo está? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, les presento entonces a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Vanessa Arenas. Vanessa es terapeuta físico pediátrico. Vanessa, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer de estar aquí. Qué dicha. El tema que vamos a hablar el día de hoy son sobre los hitos del desarrollo desde un punto de vista desde la terapia física. Sí, correcto. Bueno, como decía Cindy, este tema yo lo elegí porque en mi consulta pasa mucho que los papás vienen un poco estresados porque en algún lado leyeron que su hijo ya tiene que estar haciendo algo. Por ejemplo, llegan y dicen, es que leí o que vi un video en que dice que mi bebé ya tiene que estar girando y todavía no gira. Entonces, quise hablar sobre este tema porque creo que es importante que entendamos de dónde salen estas fechas en que se escucha usualmente que los hijos de uno tienen que estar haciendo algún hito y de dónde salen las pruebas también del desarrollo para que entendamos y podamos también estar un poco más tranquilos y que la guianza de ser padre sea un poco más fácil. Claro. Y que entonces podríamos considerar, digamos, como cuáles son esos hitos del desarrollo o son algo que está súper rígido, súper estricto, ¿verdad? O qué puede pasar, cuál es una variable, por ejemplo. Ok, bueno, por ejemplo, voy a decir uno que me dicen usualmente, este que decía, el de mi hijo debería estar girando. En muchos lados uno ve que dice a los 3 meses o a los 4 meses exactos. Se habla mucho de que esas fechas son una guía y creo que eso es muy, muy importante de entender, que las fechas son una guía para los padres y son una guía porque no todos los bebés son iguales, no todos los bebés van a alcanzar un hito a una edad o a otra y el desarrollo no es lineal. Puede ser que un bebé o un niño haya alcanzado un hito primero y después otro después y otro niño lo haga al revés. Primero alcanzó uno y después alcanzó otro diferente. Entonces es importante tener eso en mente porque a veces la gente se estresa mucho porque el niño tiene que alcanzarlo en ese momento y no, es algo que les va a dar una guía para saber si su bebé está bien en el desarrollo o tal vez hay que hacer algo más para apoyarle. También creo que es importante saber que existen lo que se llaman las ventanas del desarrollo. Y en esto quería quedarme un ratito hablando y explicando un poco más detalladamente acerca de esto. Quería hablar un poco de las pruebas del desarrollo que les hablaba. Más que todo de las que hablan de las ventanas. Hay una que se llama Haisea-Llevant, no sé si la han escuchado. Se usa mucho en las clínicas privadas y a nivel de la caja o en muchos servicios de la caja pueden ser que hayan escuchado de alguna prueba que se llama Denver. Sí, sí, ok. Las dos son muy parecidas, son pruebas cortas del desarrollo que tienen un resumen de los hitos más importantes que debe hacer un niño cada mes desde que nace hasta que tiene 5 o 6 años respectivamente con cada una de las pruebas y se le evalúa en 4 áreas, más que todo, en la parte motora, en la parte de lenguaje o comunicación, en la parte social y en la parte cognitiva o de lógica. Estas pruebas a mí me gustan mucho porque dan esas ventanas que son rangos amplios de tiempo en que un niño puede alcanzar o no un hito del desarrollo y de percentiles. Entonces,
Voy a poner otro ejemplo, porque este también es uno muy común que me llega mucho a mi consulta, y es el de caminar por sí solos. Entonces, a los 11 meses de edad, se dice que un 25% de los niños ya alcanzó este hito. A los 12 meses se dice que un 50% de los niños ya alcanzó este hito. A los 13 meses se dice que un 75% de los niños ya alcanzó este hito. Y ahí es donde se prende como una alarmita. Ya un 75% de los niños, o sea, más de la mayoría, alcanzó el hito. Entonces, es donde ya los papás tal vez empiezan a preocupar porque ya vieron que en algún lado que están el niño atrasado. Entonces, eso no significa, si el bebé no está caminando, no significa que ya está atrasado en el desarrollo, que tiene un retraso motor, no significa que no va a volver, que no va a caminar nunca. Significa que hay que verlo, hay que observarlo y hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que está causando que el niño no camine en este caso. Y ahí pueden haber un montón de factores. Puede ser, que les digo, algo sensorial en la planta del pie que hay que trabajar antes de que el niño se sienta más cómodo para caminar. Puede ser algo de la casa, incluso de los muebles, algo tan sencillo como cómo están acomodados los muebles, o dónde tienen los juguetes los niños, porque cómo aprenden los niños a caminar. Primero que todo, como subiéndose, levantándose en los sillones y yendo hacia donde está papá o hacia donde está mamá, o que me pusieron un juguete muy arriba, entonces me levanto en este mueble y lo voy a alcanzar. Y a veces, como está acomodada la casa, no tiene esa motivación el bebé para llegar a caminar. Entonces, eso puede ser un factor que puede ser que limite el hito de caminar por sí solos. ¿Qué más? Algo anatómico, puede ser la posición que tengan los pies, las rodillas, puede ser el peso, puede ser el tono muscular. Entonces, los papás tienen que estar pilas viendo qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede estar pasando en el ambiente, en la casa, en el niño. Y si es de la mano de un profesional, aún mejor. Sí, bueno, y para terminar lo de los percentiles, para terminar esta idea, se dice que ya después de los 14 meses, ya un 90% de los niños alcanzó el hito de caminar. Entonces, vean que son rangos grandes, rangos muy, muy amplios. En este caso, son 4 meses en el que el niño puede lograr el hito, y está bien que lo haga incluso antes, que si el niño se puso a caminar antes por sí solo, porque también eso es otro tema, si lo ponen a caminar o si uno lo pone de pie antes de que esté listo, eso es otro tema que no se debería estar haciendo, pero si lo logró por sí solo, buenísimo. O si lo logró un poco después, porque también hay que ver qué tan cerca estaba el niño de caminar. Puede ser que no camine por sí solo, pero como les digo, se levanta, camina de forma lateral, agarrado, se pone de pie solito y se queda ahí unos segundos por lo menos. Es diferente a que me digan a los 11 meses o a los 14 meses el niño todavía está sentado y todavía no hace nada. Ahí no sé si ustedes lo han visto, pero yo confío muchísimo en los padres y en esa intuición que tienen ellos, ¿verdad? Porque rara vez me llega un niño que está así, en este ejemplo específico, que a los 11 meses todavía está sentado, porque los papás ven que algo raro está pasando y casi siempre tienen esa motivación de buscar ayuda, de ver qué es lo que pueden hacer para ayudarle al bebé. Entonces, yo siempre confío mucho en eso, y yo creo que los papás siempre tienen que confiar también en su intuición. Si están viendo que hay algo extraño, si tienen alguna duda,
hay que, sí, hay que ir a buscar esa ayuda. Sí. ¿Cómo puedo yo como papá, verdad? Entonces, ¿en qué punto? Bueno, yo usted dice que más o menos las edades, pero ¿en qué punto yo puedo preocuparme? Este tema, digamos, del caminar, con algunas otras cosas que en el camino van saliendo, esos ciclos de desarrollo. Entonces, al no tener que limitarme tanto a una edad, ¿verdad? No definirme por lo que me dice aquella escala, o porque muchas veces comparamos que el vecinito, que el primo, el hermanito mayor sí lo hizo y ahora este no, ¿verdad? Entonces, si no queremos partir de eso, ¿cómo hago yo para, como papá, para estar un poco más tranquilo? ¿En qué momento me debo alarmar? No, sí, definitivamente, como usted dice, ¿verdad? Quizás en el caminar es eso, ¿verdad? Que usted ve 6 y 11 meses y el niño todavía sentado, ni siquiera hace la intención de ponerse de pie, entonces ya ahí vemos que hay, pero en general en todo el desarrollo, ¿cuándo puede el papá empezarse a alarmar? Bueno, sí, considero que ya mi hijo se está quedando atrasado. No me voy a limitar por la edad, pero sí veo que hay un atraso. Sí. Bueno, creo que sí es importante ver esas fechas. Todo lo que dije no fue diciendo esas fechas no las vean, o desentiéndase de eso. Fue diciendo, vean esas fechas, ojalá en un lugar donde la información sea confiable. Si está en el libro azul que hablábamos antes, el libro azul que les dan a los bebés al nacer en el hospital, ahí tienen las fechas muy puntuales. Son las fechas en que el promedio de niños alcanza el hito de desarrollo. No tienen las ventanas como estábamos hablando, pero es un lugar bueno donde se pueden ver. Y usarlas, como les decía, como guías. Entonces, ver si un niño va cumpliéndolos bien y si hay uno en el que tal vez ya cumplió la edad, pero todavía no ha cumplido el hito, entonces véanlo bien para ver si está cerca de lograrlo, si estamos en proceso de y qué podría estar pasando alrededor, como les decía. Creo que se pueden empezar ya a encender esas alarmitas, pueden empezar a preocuparse cuando no están cerca de lograr un hito. Podríamos, por ejemplo, pensar, ok, si mi hijo ya tiene esta edad, pero tampoco ha cumplido un hito previo, ¿verdad? Ajá, que anterior. debería estar en una edad anterior. Correcto. También es una señal de alerta ahí grandísima, ¿verdad? Ajá, exactamente. Sí, usualmente van así, de forma muy lineal, aunque les digo, puede ser que haya alguno que haya cumplido uno que está después o uno que está mucho antes, pero usualmente van muy seguiditos. O que se salta alguno como gatear, que muchos chicos se saltan el gatear, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Que tenga más fortaleza en un área y también o quizás el estímulo del ambiente, ¿verdad? Hoy en día a veces muy sobreestimulados, entonces sucede que tal vez, por ejemplo, el lenguaje, tal vez el chico está muy bien y en otras se los está quedando, pero el lenguaje más bien usar el librito, tiene el niño 1 año y el lenguaje ya va por año y medio. Sí, exacto. Mucho aquí, pero se me está quedando en esto otro, entonces ahí son como esas alertas que tienen los papás que empezar a ver. Exactamente, eso es muy común, que no haya un retraso global que algunos niños tienen, pero que sea en una sola área, que puede ser solo en el lenguaje o que puede ser solo en la motora gruesa. Entonces sí hay que ver, apoyarle en el área en el que el niño está teniendo un poquito más de dificultad. Hablábamos una vez que hablamos sobre los hitos del desarrollo como en general, que yo les dije que iba a mencionar así brevemente los del desarrollo motor que me habían mandado. Entonces ahí era súper importante, por ejemplo, el sostener la cabeza, sentarse solito. ¿Cuáles serían esos hitos del desarrollo que usted dice son súper importantes? De que pues el chico no se brinque o que estemos más conscientes, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, tal vez no es tan importante que levante la mano y señale, ¿verdad? Porque no conlleva tanto como que sostenga la cabeza, por ejemplo, porque hasta el tema de alimentación podría haberse afectado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos hitos que usted dice? Eso sí o sí hay que cumplirlos. Sí, justamente esos dos. El primero de todos que hay que ver es que el niño ya tenga el control de la cabeza en todas las posiciones. Tanto boca abajo como ya cuando lo ponen un poco más vertical. Después está el de sentarse solo, que es todo un proceso. Primero se sienta agarradito con las manos, luego se sienta apoyado en un respaldar, luego ya se sienta solo. Ya después yo creo que podríamos hablar
de desplazarse como se quiera desplazar. Gateando es lo más usual y lo que más se recomienda por todos los beneficios que tiene a nivel cognitivo y de coordinación, pero algunos niños se lo saltan, que ahora se dice que está bien, pueden desplazarse como quieran, pueden ser sentados, puede ser con una mano y dos piernas, que a veces pasa, y ya después se les enseña el gateo, puede ser cuando ya están más grandes, y eso está bien. Y ya después lo que es caminar por sí solos y caminar bien. A los chicos más grandes se les cuenta el de correr y el de saltar. Hay muchos más en medio, como decía Cindy, pero esos son los más importantes que hay que estar observando. ¿Qué sucede cuando el bebé es prematuro? Hay que partir de la cronológica o tenemos que ir viendo esos meses de atrás porque tal vez se atrasó 2 meses o se atrasó un mes. Entonces yo como mamá, ¿cómo miro eso? Uh-huh. Sí, hay que corregir la edad, se llama la edad corregida. Entonces, si un bebé nació a los 7 meses, entonces esos 2 meses que nació antes hay que sumárselos o restárselos más bien a todo lo que se haga. Entonces, un hito que debería cumplirse más o menos a los 4 meses, entonces este bebé lo podría estar cumpliendo a los 6 meses. Depende mucho como de la estimulación, ¿verdad? De que se le da, porque si yo he visto muchos casos de los chicos que son prematuros extremos, que bueno, empiezan con el tema de la estimulación desde muy pequeñitos y cuando ves ya, más bien ya no es un tema de edad corregida y van adelante sí súper bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer en casa, por ejemplo, para... Bueno, nos vamos a ocupar en lugar de preocuparnos. Creo que es como un poco de lo que nos quieres decir hoy. ¿Qué podríamos hacer en casa, por ejemplo, como para estimular el tema de, bueno, sostener la cabeza, sentarse solito, ponerse de pie, o gatear, caminar, digamos, que son esos hitos que nos acabas de decir que tenemos que estar ahí, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en casa, por ejemplo? Ok. Bueno, aquí en esto sí hay ideas por todo lado. Yo siempre les digo a los papás que lo que más motiva a los bebés es tener a alguien enfrente, y más si son personas de la familia de confianza, los papás o los abuelitos o los hermanos también, que ayudan mucho, que se pongan al frente de ellos y les hagan todas las payasadas que haya que hacerles para que los bebés se motiven a hacer el hito que tenga que hacer, ya sea sostener la cabeza, llevarla para arriba o moverla de un lado al otro o sentarse. Ya después también se pueden poner juguetes, se pueden poner juguetes para que el niño los alcance gateando, o que el niño ya se ponga de pie y que los alcance de un lado al otro cuando estábamos en el sillón, como les decía, o en la cuna o lo que fuera. Entonces sí, las ideas que puedan encontrar, yo siempre les digo, son buenísimas, pero siempre priorizando las que son con el vínculo con alguien y teniendo a alguien enfrente. La interacción, aprovechamos comunicación ahí también. Exactamente. También. Sí. Sé con el tema, por ejemplo, no sé hasta dónde es mito en realidad el asunto que dicen, bueno, es que como la niña entonces va a tener más la parte del lenguaje y se me va a quedar en eso. Y el niño más lo motor, entonces va a caminar más rápido y es normal. Yo sé que eso, desde tu perspectiva profesional, ¿es mito o en realidad que esas cosas se... Justamente por eso se habla de ventanas. Entonces, hay algunas personas que sí hablan como una ventana para los hombres y una ventana para las mujeres, y difiere mucho en cada uno de los hitos, pero casi siempre van muy de la mano y muy parecidas las dos. Entonces, tanto hombre como mujer deberían ir alcanzando todos los hitos de forma muy similar. Se lo pregunto porque muchas veces los papás caen en ese error, ¿verdad? Yo he tenido chicos que los dejan de 4 años sin hablar, digamos, a los hijos, y el papá dice, es que como el varón, ya tiene 4 años, ¿verdad? O al contrario, que tal vez no logran a los 2 años, apenas van a empezar a caminar, y la mamá es que como es niña, primero habló. Sí, ahí entra mucho,
como los estimulan y ya los roles que hay en la casa, porque también a los niños tal vez les hablan más. La mamá llega y le habla y le habla y le habla, y a los niños ya desde que nacen tienen la idea de, uy, qué bueno ponerlos a jugar bola, y entonces ya los estimulan más en la parte motora, pero realmente los dos tienen la capacidad de cumplir todo. ¿Existe alguna influencia con respecto a la genética o el tema hereditario en cuanto al desarrollo del lenguaje? No, perdón, estoy muy acostumbrada a hablar del desarrollo del lenguaje, del desarrollo motor. Ajá. Puede ser que sí haya algo que pueda afectar, más que todo si hay alguna condición de fondo. Si hay algunas condiciones que incluso ni siquiera se dan cuenta los padres que la tienen y la heredan a los niños, y entonces más que todo en los primeros 5 años que se da ese desarrollo, se puede notar un poco más. Pero sí hay ciertas características que tienen los papás, incluso sus personalidades, que pueden heredarlas también, que pueden afectar en cómo se mueven los chicos. Sí, es que nosotros, por ejemplo, si decimos, si el papá, ¿verdad? O la mamá tuvo problemas de lenguaje, bueno, tienen que venir a atención temprana, ¿verdad? Y yo siempre le digo a los papás cuando ya están en el consultorio, adivine quién va a traer a los nietos, ¿verdad? Porque de ahí se pasa de una generación a otra. En el desarrollo motor no siempre es así. No siempre es así, aunque podría, sí podría pasar, pero no es ley que se cumpla. Okay. Ajá. Lo que tiene que ver más con el tema del entorno, Ajá. la oportunidad, Sí. la sobreprotección, supongo que afecta mucho en el tema del motor. Ajá, exactamente, hay muchos. Niño completamente Sí. que no le permite movilizarse, que no le permite, Ujú. eso afecta demasiado. Exactamente, sí, a los niños hay que dejarlos hacerlos de todo, entonces sí, eso es algo que afecta mucho en el tema motor, como que los niños los tienden a tener muy cuidados y que no se caigan por aquí, que no hagan esto, entonces sí, eso es cierto, afecta mucho en esa parte. Ajá, pero sí. Sí, tal vez lo que podría ser, de lo que habla Cindy, pueden ser como pies planos, pueden ser incluso de otras articulaciones, cadera, rodilla, puede ser que eso se herede, incluso de la columna, escoliosis, pero siempre cada persona es diferente, entonces puede ser que tenga algunas fortalezas en un lado y pueda o no afectarles en la parte motora. Okay. En caso de que un niño no vaya cumpliendo los hitos del desarrollo, que ya los papás tengan esa preocupación, ¿verdad? Entonces, bueno, como decíamos ahora, cuando está ese, ¿verdad? El sexto sentido que no falla para los papás, Sí. no recurran al vecino, sino a quien tienen que recurrir. Ok, bueno, muy importante. Yo creo que apoyarse de los profesionales que existen en el área del desarrollo infantil es muy importante. Yo hablaba de que se recurran cuando ya tienen esa preocupación, pero si se tiene la posibilidad de recurrir incluso desde antes, aún mejor. Alguien que esté monitoreando y haciéndole esas pruebas, aunque no sea un niño que tenga algún retraso o alguna condición, haciéndole esas pruebas cada mes o incluso cada trimestre para ver que el niño esté haciéndolo todo bien, es algo que le genera mucha tranquilidad a los padres y también les ayuda a estar resolviendo dudas que aparecen durante toda la infancia y toda la crianza de los niños. Entonces, una buena opción son los fisioterapeutas pediátricos y por eso yo estoy aquí hablando. Nosotros hablamos mucho acerca del desarrollo motor, nos basamos en cómo se mueve y también de las posturas que tienen los niños y la parte anatómica. Por eso hablaba sobre las articulaciones, sobre el tono muscular y otras condiciones. Entonces es una ayuda que pueden tener los padres para esto. Que ya se ha quedado, puedo llevar a mi hijo a consulta con en ese caso con el fisioterapeuta pediátrico, porque hemos hablado de los más bebés. Ya mi hijo tiene 4, 5, 6 años, hasta qué edad se puede atender. Los fisioterapeutas pediátricos atendemos hasta los 18 años. Lo más común es que se vean los más pequeñitos
y hasta los 12 años, que es la edad donde pueden tener más dificultades, porque es cuando todavía están aprendiendo todas esas habilidades del desarrollo. Pero sí, de los 0 a los 18 todos son bienvenidos. Si un papá nos está escuchando y que tal vez ya no tiene un bebé, ¿verdad? Si no Sí, quiere que les un papá, poco más que nos grande, pueda ayudar, claro. puede buscar Ujú. ayuda, ¿verdad? Sí. Sí, sí, e incluso hay muchas condiciones que se pueden ver aun cuando están más grandes, no tanto cuando son bebés, sino cuando ya cumplieron cierta edad. Entonces, Perfecto, sí, Vani. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que es bueno. súper interesante escuchar y aprender desde otras áreas, desde otra visión, ¿verdad? Ujú. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y entonces cuéntele a todos los papás dónde la pueden contactar. Bueno, yo en redes sociales, bueno, me pueden buscar como Adaptability. Mi número al que me pueden contactar es 8349-3886. Y eso, en WhatsApp o por llamada, y el de Adaptability en todas las redes sociales. Ujú. Sí. Y usualmente también ahí en Pico Centro de Atención Integral estamos También, posteando toda la información que Vane nos va compartiendo. también Muchísimas ahí, gracias, sí. Vane. Bueno, con mucho Tema, de gusto. verdad, del espacio y todo, Sí, creo que un tema muy interesante, muy oportuno. sí. Los padres también estén ahí electos y sigamos trabajando ese manual, ¿verdad? Y agradecerles a ustedes por el tiempo, por la disposición para escucharnos y esperamos que esta vez pues también les podamos ser de mucha utilidad en el tema de crianza de sus hijos.